todos, hoy vamos a hablar de los acuerdos Bretton Woods, los cuales nacen con la iniciativa de crear mecanismos monetarios y crear alianzas comerciales entre los países después de los daños causados por la Segunda Guerra Mundial y esa necesidad de restablecer el orden y la paz mundial, lo cual dio apertura a esta famosa época dorada. Y bueno, les vamos a hablar un poco más de los acontecimientos importantes que trajeron estos acuerdos. Que todos los países participantes fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China por un momento, los países de Latinoamérica y lo que fue en su momento la Unión Soviética. El resultado de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que tuvo entre el lugar del 1 al 22 de julio en 1944. Se establecieron normas a cumplir en las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados, lo que trajo que se creara el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Lo más importante de este acuerdo fue la adopción de divisas, las cuales fueron adoptadas por cada país en relación al dólar. El acuerdo fue que Estados Unidos mantenía el precio fijo del dólar con relación al oro. Durante 27 años el dólar empezó a ganar confianza debido a que se convirtió esa moneda fija para realizar esas divisas, debido a que el oro estaba en relación con el valor del dólar, lo cual producía esa confianza entre toda la economía mundial. Sin embargo, después de esos 27 años, lo que empezó fue a causar efectos contraproducentes debido a que había demasiada circulación de dólares, produciendo una inflación. De todas formas, durante esos 27 años se cumplió lo de la época dorada del capitalismo, debido a que sí hizo demasiado movimiento en la economía. Para explicarles un poco mejor, nos dividimos en diferentes roles para darles un enfoque de análisis económico y así explicarles un poco lo que fue esa época. Yo como presidenta voy a explicar la política fiscal. Tenemos en cuenta que estamos en un momento de recesión económica, que la economía de nuestro país está por un momento muy difícil, por lo que proponemos una política fiscal expansiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, inyectar liquidez, lo haremos a través del Banco Mundial, con el fin de aumentar el gasto público, que será la base de este aumento económico. ¿Cómo aumentaremos el gasto público? En primera medida, con infraestructura, obras públicas, lo que le dará un empleo a las personas. Así, bajamos el desempleo, aumentamos la renta. Esta renta se ve aquí en esta gráfica. Este es el momento en el que estamos ahora. Lo que buscamos es llegar a este momento. ¿Cómo lo haremos? Como se los decía, con un gasto público, aumentaremos la renta y así nuestra gráfica se desplazaría a la derecha. Otro beneficio de aumentar la renta es que tendremos una propensión a consumir. Cada familia tendrá mayor liquidez, lo que aumentará el consumo, la oferta y la demanda. Nos lo explicará mejor la política monetaria expansiva el gerente del Banco de la República. Bueno, desde el Banco de la República proponemos una política monetaria expansiva. ¿Para qué? Para aumentar la oferta de dinero en la economía. ¿Cómo logramos esto? Inicialmente a través de intereses interbancarios, encajes bancarios y OMAs. Para el caso específico, como desde la política fiscal se pretende un crecimiento en la renta, ese crecimiento en la renta también va a haber afectado el tipo de interés. Partimos de una situación inicial, donde hay un interés, un tipo de interés elevado y una determinada renta. Ahora, como desde la política fiscal se pretende un crecimiento en la renta, ese crecimiento en la renta va a obligar a que la curva del M también se desplace hacia la derecha. Inicialmente hasta este punto, estableciendo un interés más bajo, un tipo de interés más bajo, pero ese crecimiento en la renta va a obligar a que este interés llegue hasta un punto de equilibrio. ¿Para qué nos sirve este crecimiento en la renta y esta política monetaria? Primeramente, si tenemos un interés más bajo, va a ser más llamativo hacia la inversión. Si se ofrece crédito a intereses más bajos, se va a incentivar la inversión y eso va a aumentar el nivel de renta y a futuro presiona también la subida de esos intereses. ¿Por qué? Porque a través del dinero que está circulando se debe controlar que a un futuro no lleguemos a un escenario de inflación. Cuando hay mucho dinero circulante, existe grandes posibilidades de que caigamos en una inflación. Por eso se debe regular a través del interés interbancario, que es el interés sobre el cual le presta el Banco Central y el Banco de la República a los demás bancos para inyectar liquidez, y que ese mismo interés se utiliza como referencia para los créditos. Como ministra de Hacienda Pública, junto con la Junta Directiva, queremos hablar de dos aspectos súper importantes.
microeconómica y macroeconómica en los efectos de la política fiscal planteada por la Presidenta. Para hablar de estos efectos microeconómicos vamos a hablar de dos gráficas. Tenemos la gráfica de demanda, la cual lo estamos mostrando acá, las cuales nos muestran las variables de precio y cantidad, donde esta curva que vemos acá se desplaza hacia la derecha. ¿Y por qué? Porque la idea de esta política es que las personas tengan mayor liquidez y de esta forma tienen un mayor poder adquisitivo para poder realizar gastos en el comercio. Y luego tenemos esta gráfica de oferta, la cual sucede exactamente lo mismo. Esta se desplaza hacia la derecha debido a que hay más dinero circulando y de tal forma esa liquidez tendrá que ser de alguna forma representada en el comercio y por eso hay más producción, generando mayor producción porque hay más oferta y es totalmente directamente proporcional y por lo tanto las dos se van desplazando hacia la derecha, generando lo que la política fiscal quiere dentro de la economía, que es circulando y de alguna forma generar esas dos cosas, poder adquisitivo y mayor producción. Desde mi postura como directora de la Junta Directiva, para un análisis económico correcto, en primer lugar, debemos entender cuál es el problema que queremos solucionar, el cual estará comprendido con el esquema proteccionista que impera en el mundo. Es decir, que las propuestas que hoy presentamos están inspiradas en los acuerdos Bretton Woods. En ese marco, analizamos la economía colombiana con base en el modelo OADA, es decir, un modelo de oferta-demanda, pero tomando cada uno de sus componentes como la sumatoria de cada uno de sus sectores, para así llegar a la conclusión que se representa en la economía nacional. Dicho esto, debemos tomar el punto de equilibrio para confrontarlo con la realidad de los indicadores económicos. En consecuencia, teniendo en cuenta la divergencia entre el punto de equilibrio que muestra la gráfica con los datos que arrojan los indicadores y que son causados por el excesivo proteccionismo que impera en el modelo nacional, llegamos a una premisa que las medidas propicias se resumen en una política monetaria interexpansiva, es decir, la modificación de intereses interbancarios, encajes bancarios y OMAs. Los acuerdos Bretton Woods son instrumentos de carácter internacional que en principio no constituyen normas vinculantes, sino que expresan el objetivo de las potencias de superar el proteccionismo que impera desde 1915. Ahora, el fin último es propender por una política intercambista que permita un ambiente de mercado estable, pero que también acepte el libre mercado. Por tanto, la política monetaria que apoya esta junta directiva se basa en una intervención económica que se limite a mantener el modelo de oferta y demanda agregadas, lo más cercano al punto de equilibrio. Sin embargo, también consideramos que es posible influir sobre el lugar que ocupa el punto de equilibrio en la gráfica. De ahí surge la necesidad de ejercer el poder monetario que ostenta esta institución con miras al crecimiento económico. Todo esto deviene en los efectos que esperamos lograr sobre el modelo OADA. Ahora bien, frente a los intereses bancarios, su ajuste por parte del Banco de la República deben estar guiados por el estado de la demanda con el fin de incentivar o desincentivar el mercado crediticio, según las necesidades del mercado. Finalmente, en cuanto a los encajes bancarios, que se resumen como las reservas que deben tener los bancos, tienen un efecto de confianza. Es decir, dependiendo de la regulación que expidamos sobre los encajes, puede generarse un efecto secundario referente al desplazamiento de la curva de la oferta. Señora Presidenta, de acuerdo a su consulta y siguiendo con las dinámicas globales de la economía y los acuerdos Bretton Woods que nos dicen, debemos combatir la recesión económica global. Esto por todo lo ocasionado después de la Segunda Guerra Mundial. Al corto plazo debemos enfocarnos en una política fiscal expansiva, es decir, inyección de capital, que es lo que se necesita para el fortalecimiento del mercado, nuestro mercado interno. Es decir, darle mayores recursos, mayor producción y mayor consumo. Esto a través de mayor renta. La gente necesita tener mayor rentabilidad. ¿Esto cómo lo vamos a enfocar nosotros? Con un mayor gasto público. Nosotros vamos a invertir en la gente. Vamos a darles mejores condiciones de vida, mejores posibilidades para desarrollar su vida en nuestro país. Esto debe ser enfocado hacia incentivar la circulación del dinero en nuestro estado.
Ahora bien, en cuanto al largo plazo, debemos enfocarnos en una política monetaria expansiva. ¿Esto en qué debe ir enfocado? Al control y la regulación de esa circulación de dinero que incentivamos en el corto plazo. Esto para ser competitivos en el mercado internacional, pero dicho mercado debe ser regulado por el Banco de la República. Esto para tener una mayor oferta monetaria en el país, con el fin de tener mayor renta, mayor producción y consumo de bienes y servicios de calidad. Eso es lo que nos va a hacer competitivos en el mercado internacional. Ahora bien, en cuanto a un análisis conceptual, debemos tener en cuenta que las consecuencias a corto plazo deben ser enfocadas desde la escuela de Keynes, es decir, un enfoque en el ámbito interno, un ámbito del control y la regulación del mercado interno. El mercado interno es lo que nos va a permitir pasar a las consecuencias del largo plazo, en el cual podemos ver enfocadas la escuela neoliberal, lo que implica que vamos a tener inversiones a gran escala. ¿Para qué? Para poder salir al mercado internacional y tener la competencia en el mercado. La competencia de nuestro mercado colombiano para salir al mercado internacional. Después de aplicar la política fiscal expansiva que habíamos propuesto, sucedió lo que esperábamos. La curva IS se desplazó a la derecha. Esto quiere decir que aumentó la renta. Lo primero que hicimos fue inyectar liquidez por medio del Banco Mundial. Este dinero lo usamos para invertirlo en gasto público, en obras públicas, en infraestructura. Hay que tener en cuenta que esto aumenta el empleo, y también hay contratos grandes para materiales e insumos necesarios. Las empresas y trabajadores que participaron en estas obras públicas tuvieron una mayor renta. Esto quiere decir que aumenta su consumo y, microeconómicamente hablando, aumenta la demanda. Porque si hay un mayor poder adquisitivo, la demanda se desplazará a la derecha. También la oferta. La oferta se desplaza a la derecha, ya que si el país está en un momento de un auge económico, la producción es mucho mejor y es mayor. En conclusión, la política fiscal aplicada ha sido todo un éxito.